Buen día, mi nombre es Ana Sánchez y soy estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, cursante de la materia de legislación fiscal. Les voy a hablar un poco sobre lo que son las leyes tributarias venezolanas, en especial la Ley de Telecomunicaciones. La Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en el artículo 4, nos establece que las telecomunicaciones son todas aquellas transmisiones, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza. Por ende, la radioelectricidad, medios ópticos u otros medios electromagnéticos afines, inventados o por inventarse. Los reglamentos que desarrollen esta ley podrán reconocer de manera específica otros medios o modalidades que pudieran surgir en el ámbito de las telecomunicaciones y que se encuadren en los parámetros de esta ley. A los efectos de esta ley se define el espectro radioeléctrico como el conjunto de ondas electromagnéticas. En la estructura obligacional tributaria tenemos el sujeto pasivo, que es el ente acreedor del tributo de la obligación tributaria. Por excelencia es el Estado en virtud de su poder de imperio. En las telecomunicaciones el sujeto activo son los servicios de telecomunicaciones de la República. Y los sujetos pasivos, que es el deudor de la obligación, ya sea por deuda propia o por deuda ajena. Tenemos en este caso los prestadores de servicios de telecomunicaciones a terceros con fines de lucro. Un ejemplo de esto podría ser los medios de telecomunicación, es decir, la telefonía, nos brinda las 24 horas al día la oportunidad de comunicarnos con otros, la cual se paga un impuesto de acuerdo al consumo. En los hechos imponibles, según el artículo 9 del reglamento sobre los tributos establecidos en la LOTEL, nos dice que, de conformidad con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, se entenderá por hecho imponible de los impuestos y las contribuciones especiales establecidos en ella las actividades de telecomunicaciones realizadas dentro del territorio nacional de manera directa o indirecta, que tengan por objeto la prestación de servicios de telecomunicaciones a terceros con fines de lucro. Un ejemplo de ello podría ser: en un radio de maratón, la radio presta de sus servicios para hacer dicho evento, con fines de recaudar fondos para una labor social. Podría ser para un comedor. La base imponible, en el artículo 13 del reglamento sobre los tributos establecidos en la LOTEL, nos dice que los impuestos y contribuciones especiales establecidos en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones está conformada por los ingresos brutos gravables generados de manera directa o indirecta por los servicios de telecomunicaciones que presta el contribuyente. En efecto, la base imponible expresada en estas leyes se refiere al ingreso bruto generado por la prestación de servicios de telecomunicaciones, entendido el ingreso bruto como aquel que se contrapone a otros conceptos como los ingresos netos o enriquecimientos netos, los cuales suponen que de este último se hacen determinadas deducciones, las que generalmente comprenden erogaciones ordinarias de los contratos y directamente relacionados con los costos directos o gastos efectuados para obtener el ingreso que se trate. El artículo 148, según la LOTEL, nos dice que quienes presten servicios de telecomunicaciones con fines de lucro deberán pagar la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones, una contribución especial del medio por ciento, es decir, 0,50% de los ingresos brutos derivados de la explotación de esta actividad, los cuales formarán parte de los ingresos propios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para su funcionamiento. Las exenciones y exoneraciones en la LOTEL, según los artículos 150, nos dice que los órganos y entes de la administración central y descentralizada funcionalmente de la República, de los estados y de los municipios quedarán exentos del pago del tributo establecido en el artículo precedente en los siguientes casos: cuando hagan un uso de frecuencias reservadas a usos oficiales según el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia, y cuando tales actividades se hagan para la satisfacción de sus necesidades comunicacionales, sin que presten servicios a terceros. En el artículo 151 nos dice: quien preste servicios
de telecomunicaciones con fines de lucro deberán aportar al Fondo de Servicio Universal el 1% de sus ingresos brutos. Los prestadores de este servicio de radiodifusión sonora o de televisión abierta quedan exentuados de esta obligación, solo porque lo respecta a los ingresos brutos que obtengan por dichas actividades. En el artículo 152 nos dice que quienes presten servicios de telecomunicaciones aportarán al Fondo de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones el 0,5% de sus ingresos brutos. Los prestadores de servicios de radiodifusión sonora o de televisión abierta quedan exceptuados de esta obligación. En el artículo 156 nos dice que de conformidad a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la actividad de telecomunicaciones no estará sujeta al pago de tributos estatales o municipales. Y en el artículo 158 nos dice que los servicios de radioaficionados quedan excluidos de los tributos establecidos en esta ley. Solo pagarán una tasa equivalente a una unidad tributaria para el otorgamiento o renovación de sus respectivas habilidades administrativas. El presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá exonerar total o parcialmente las emisoras de frontera, de radiodifusión sonora y televisión abierta comunitaria de servicio público, sin fines de lucro, que tengan las condiciones de tales según el reglamento respectivo del pago de los tributos establecidos en esta ley. En la clasificación del impuesto, la clasificación tradicional de los tributos, es decir, la LOTEI, tipifica impuestos, tasas y contribuciones especiales basadas en la causa final de cada especie tributaria. ¿Cómo se los explicaré acá? En los impuestos tenemos que son los impuestos de las telecomunicaciones y impuestos especial adicional de telefonía móvil celular. En las contribuciones especiales son el CONATEL, Fondo de Servicio Universal, Fondo de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones. Y en las tasas tenemos la administración y control del espectro radioeléctrico, los trámites ante CONATEL y los radioaficionados. El sistema tributario de las telecomunicaciones continuó presentando reformas y siguieron grabándose nuevas situaciones jurídicas, hasta llegar a la actualidad en la que se utiliza como base imponible. Bien, ahora seguimos con las sanciones. En el artículo 159 del HOTEL nos dice que las sanciones que pueden imponerse a las infracciones y delitos tipificados en esta ley son la amonestación pública, la multa, la revocatoria de la habilitación administrativa o concesión, la cesación de actividades clandestinas, la inhabilitación, comiso de equipos y materiales utilizados para la realización de la actividad y por último la prisión. En los artículos que les voy a nombrar voy a hablar un poco sobre las sanciones. En el artículo 173 de la LOTEL nos dice que sin perjuicio de la responsabilidad personal en que pudieran incurrir los funcionarios, la potestad administrativa para imponer las sanciones previstas en esta ley prescribe a un término de 5 años, contado desde el día en que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones haya tenido conocimiento de los hechos por cualquier medio. Las sanciones administrativas previstas en esta ley prescriben los 3 años contados desde el momento en que hayan quedado definitivamente firmes. En el artículo 156, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ejercitará su potestad sancionatoria atendiendo a los principios de legalidad, imparcialidad, racionalidad y proporcionalidad. En el artículo 177, los procedimientos para la determinación de las infracciones a las que se refiere el presente se iniciarán por denuncia, de oficio o por iniciativa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Y por último tenemos que las sanciones penales en el artículo 188. Será penado con prisión de 4 a 12 meses en los siguientes casos: quien por culpa grave cause daños a equipos terminales destinados al acceso público, las instalaciones o sistemas de telecomunicaciones, de manera que interrumpa parcialmente o impida la prestación del servicio.
y el que culpa con grave produzca interferencias perjudiciales que interrumpen parcialmente o impiden la prestación del servicio. Y por último, el que use o disfrute en forma fraudulenta de un servicio o facilidad de telecomunicaciones. Gracias.